El mercader y las palmeras. En la pequeña judería de Elche, en el siglo XIII, vivía Yitzhak ben Melek, un mercader que recorría los caminos del Vinalopó con su mulo cargado de mercancías. La comunidad judía ilicitana, aunque no tan numerosa como la de otras ciudades del reino, estaba integrada en la vida urbana tras la conquista cristiana de 1265 por Jaime I, y sus miembros se dedicaban a oficios diversos, entre ellos el comercio. La ciudad era célebre por sus palmeras y por el sistema de regadío heredado de época andalusí, que hacía fértiles sus huertas. Dátiles, granadas y lino eran productos habituales, y con ellos Yitzhak marchaba hacia mercados de localidades cercanas como Orihuela o Murcia. Allí trataba con cristianos, mudéjares y otros judíos, negociando en romance, hebreo o en árabe según las circunstancias. Los viajes no eran fáciles. Las rutas podían esconder bandidos o ladrones de caminos y las tensiones entre comunidades a veces se hacían sentir. Aunque la protección de la corona solía garantizar cierta seguridad, esa protección no siempre bastaba para evitar abusos o tensiones locales. Yitzhak, prudente, cuidaba de mantener buenas relaciones con gentes de todos los credos, sabiendo que su labor dependía tanto de la confianza como del valor de sus productos. Al regresar a Elche, descargaba sus sacos en la planta baja de su casa, que hacía las veces de almacén. Su esposa y un hermano menor lo ayudaban a revisar cuentas y preparar el nuevo ciclo de ventas. Entre granadas, miel y rollos de lino, el hogar se llenaba de aromas y de rumores sobre lo visto y oído en otras ciudades. La vida comunitaria giraba en torno a la pequeña aljama local, que gozaba de cierta autonomía para sus asuntos internos. Allí, en reuniones vecinales y momentos de oración, se compartían noticias sobre impuestos, disposiciones reales y la vida de otras juderías del reino. Yitzhak encontraba en ese espacio un respiro tras la dureza de los caminos. Los viernes, al caer el sol entre las palmeras del huerto cercano, su familia se reunía alrededor de la mesa. Su esposa preparaba deliciosos guisos y sus hijos escuchaban fascinados las historias de Orihuela o de los mercaderes de Murcia como si fueran relatos de tierras lejanas. Con el tiempo, Yitzhak comprendió que su tarea no solo aseguraba el sustento de los suyos, sino que mantenía a la comunidad judía de Elche unida a las demás comunidades del reino. Era un puente discreto pero esencial entre el mundo local de las huertas y los horizontes más amplios del comercio medieval. Y mientras el rumor del agua corría por las acequias y el palmeral se teñía de rojo al atardecer, el mercader se sabía parte de un pueblo que, pese a los cambios de la historia, seguía tejiendo su vida con paciencia, comercio y fe en el corazón de la ciudad de las palmeras.